percepción. Bienvenidos sean todos a las puertas de la percepción. Como siempre, yo soy Fredo, su host, el que pone las preguntas, el que complementa las cosas. Y bueno, pare de contar. Y siempre a mi lado está yo, Cuo. ¿Cómo estás? Bien, el día de hoy estoy muy bien. Hoy sí vengo, siempre lo digo, que vengo inspirado. Pero hoy sí, este podcast hoy sí. me dolerá en el alma. Hoy sí. Aquí yo desnudaré mi ser ante ustedes, amigos. Ay, señores, ay, señores, ay, señores. Bueno, la semana pasada tuvimos Definir es limitar, hablando un poquito de Oscar Wilde, un poquito retomando el tema del contrato social, pero ligeramente tocado ahí. Y Unas pinceladas, digamos. exacto, y tampoco fue que andamos en cosas como que, chamo, eres un artista, no te definas como un metalero, una Exacto. cosa así. No. No sean O ridículos. tienes que escuchar todo tipo de música porque tienes que escuchar todo tipo de música y ya. Y no nos referimos a eso, sino a algo más amplio. Les voy a ser sincero, si en serio piensan eso, no escucharon el podcast. Sí, los mandamos. Sálganse de esta vaina y vayan a escuchar aquel. Y después vuelven a esto. Exacto. Entonces, ya, sin mucho que añadir sobre el otro episodio, pues en este hablamos un poco de que eres lo que hicieron de ti. Que no eres lo que tú piensas que eres, que como crees que tú te hiciste. No eres un self-made. No eres nada de eso, sino de que a ti te hicieron. Y no me refiero simplemente a la parte sexual, sino de que en tu crianza hay partes que forjaron tu ser, que forjaron lo que eres tú actualmente, incluso tus gustos. Y también ahí hay costumbres, creencias y cosas que quedan arraigadas. Entonces, Cubo, algo que quieras para decir, para meter en materia. Ok, el primer punto es crianzas y costumbres arraigadas. Tú eres lo que hicieron de ti es una frase que se le acuñe a dos pensadores, tanto a Jean-Paul Sartre, un francés, léanlo si pueden, y a Freud, Sigmund Freud. a Sigmund Freud, no me acordaba el primer nombre. Yo que Albert Freud, no sé por qué. No. Sigmund Freud. Cada uno lo miraba desde un punto de vista diferente, pero ambos coincidían en lo mismo. Tú eres lo que en tu niñez hicieron de ti. ¿Por qué hablamos de eso? Porque nosotros, y hasta yo tenía la egocéntrica idea de que yo era mi propia voluntad, destino y alevosía, que nadie me había dado nada, que yo había llegado a donde estaba, sí, porque claro, a mí me criaron y tal, no sé qué, pero que yo era quien era por decisión propia, que yo decidí tomar el camino en el que estoy ahora, con mis propios errores, digamos, y que mis costumbres, mis hábitos, mis gustos y todo era algo que nació de mí naturalmente. Y no. No. Básicamente, lo que dije al principio del punto de que no eres un self-made, no eres un self-made man, no eres una self-made woman. Que realmente la crianza te lleva a lo que eres actualmente. Y obviamente también hay que meter un poquito ya de desarrollo social. Exacto. Entonces, Cubo, puedes continuar. Hay que entender que de niño, obviamente como te crían, obviamente lo que hacen de ti, obviamente lo que quieren para ti, es poco a poco lo que tú terminarás siendo en el futuro. ¿Por qué lo digo? Porque yo entiendo que muchos dirán, pues yo no me lo decía, claro que no, yo no soy mis papás. Yo vi que mi papá era doctor y yo no quise ser doctor, yo soy artista. ¿Dónde está eso que ellos hicieron en mí? Ellos hicieron mella en ti. ¿Por qué lo digo? Porque eso no se queda en simples
carreras o simples decisiones que tomaste que te llevaron una cosa o la otra. Poco a poco, todo tu entorno, todo tu contexto, no solamente hablo de tus padres, también hablo de una figura de autoridad, ya sea una abuela, un abuelo, un tío, tía, un hermano, un vecino, un profesor, lo que sea. Alguien que tuviera como un símbolo de autoridad, un símbolo de respeto, un símbolo a seguir, digamos. Y eso puede ir hasta un Pokémon, lo que sea. Puede ser un símbolo a seguir para un niño. Y más porque los niños no discriminan. Ellos ven la realidad sin filtro, digamos. Eso no dice que ellos miren verdaderamente la realidad, porque obviamente ellos también interpretan. Y en base a lo que interpretan es lo que ellos aprenden. Y no significa que ellos interpretan la verdad, no. No. O sea, interpretan con cualquier ser humano. La cuestión es que ellos no tienen esos filtros que nosotros nos fueron dando por la experiencia. Porque también hay que entender que tú eres también tu propia experiencia. Experiencia que te dotó tu entorno, tu ambiente y las personas. ¿A qué quiero llegar con esto? Un ejemplo muy básico. Y sé que siempre nos remitimos al amor, pero yo siento que el amor es de los sentimientos más universales y más prácticos al hablar de cualquier tema. Muchos amigos que yo tengo son malos con las mujeres. Lamento decirlo eso, no hablo por mi amigo Fredo. Fredo es una buena persona. Oli. Pero yo he conocido a muchos hombres y muchas mujeres que me dicen que son malos con el sexo opuesto o que simplemente van a lo que van y ya está, porque un hombre o una mujer les hizo daño. Eso pasa. A mí me pasó. Yo conocí una chica en algún momento de mi vida que me hizo mucho daño. Me advirtieron que no estuviera con ella, que no me convenía, que yo esto, aquello, pero yo decía, a mí me gusta. Fuck it. Y yo siento algo por ella. Yo no me voy a estar limitando, no, yo voy a lo que voy. Porque yo sentía que ese era yo, y ya. Pero resulta que cuando estuve con ella y tuvimos una relación, ella me hizo mucho daño. Me engañó, me mintió, me usó. Y paré de contar. Todo lo malo que te puede hacer alguien, ella me lo hizo. Yo recuerdo que después de ella, yo quedé con un profundo dolor. Porque yo decía, ¿en serio esto es ser novio? Engañarse y ya está. Porque en ese momento, mi realidad, todo el mundo, éramos jóvenes, éramos estúpidos. Y obviamente todo el mundo no sabía qué quería. Y yo conocía a muchos que se montaban cachos. De repente un chamo estaba con una chama. A los 2 días terminaban y después ese mismo pibe estaba con otra. Y así pues. Y yo recuerdo que en ese entonces yo decía, entonces no hay amor verdadero, no existe. Claro, también es un pensamiento muy tonto, muy ingenuo. Como les digo, era un niño. Pero eso no quita que mi contexto y mi entorno me estaba forjando un camino, me estaba acostumbrando a algo específico. Y también entiendo que en la actualidad yo no soy malo con las mujeres. Yo más bien me considero que tiendo a ser bueno, tiendo a ser muy noble, muy caballeroso. Intento ser muy bondadoso, muy noble, altruista, no sé cómo decirlo, pero intento ser bueno. Porque yo sé que es el dolor, yo sé que es que te engañen, te usen y te mientan, y por eso intento no repetir ese patrón. Pero es la cuestión de que si a mí no me hubiesen enseñado eso, si yo no hubiese tenido esa relación, tal vez yo en la actualidad no necesariamente fuera malo con las mujeres, pero no fuera lo que soy ahora. Sí. Cuando nos remitimos a tu crianza y costumbres arraigadas, hablamos de que no solamente son las personas que te rodean, no solamente son los contextos, no solamente es tu entorno, es también poco a poco lo que tú vas aprendiendo, digamos, porque eso también está en la cultura. Tú no pediste ser, bueno, nosotros somos venezolanos, nosotros no pedimos nacer en Venezuela, nosotros no pedimos ni nacer, nosotros no pedimos que se nos inculcara un idioma, que se nos inculcara una religión, unas creencias, unas ciertas costumbres, y nosotros no pedimos que nos criaran como nos criaron. Y eso nos genera problemas, conflictos. A todos les genera. Porque si tú tienes una crianza,
que tú sientas que es perfecta, algún detalle tú le ves a tus padres que tú no quieres en ti. Y así tú los admires, va a llegar el punto al que vas a entender que esa admiración y ese ser que tú ves como perfecto también erraba. Porque es imperfecto, es un humano. Sí. Y eso te va a generar conflicto. ¿Por qué lo digo? Porque al final te vas a dar cuenta que es así. Tú eres simplemente una suma de tu sociedad. Tú simplemente eres una construcción partícula a partícula de todo lo que fuiste haciendo, tus experiencias, tu sociedad. Porque eso también es una parte importante. Uno al final también es una construcción social. Porque no solamente que tus padres te enseñaran esto o aquello, o que tú por allá viste a alguien que te marcó y él tenía una profesión específica y al final tú dijiste yo quiero esa profesión, o alguien que era tu figura de autoridad era de determinada forma, decía determinadas cosas, tenía determinados ademanes, refranes, conductas, que tú no te diste cuenta y al final tú también los adquiriste. Y poco a poco te das cuenta que como esa persona de autoridad, como fueron tus padres, como fueron tus hermanos, si los tienes, como fueron tus vecinos, como fueron los programas de televisión que tuviste, como fueron lo que te enseñaron en la escuela, poco a poco toda esa suma de contextos sociales, digamos, fueron poco a poco creándote. Y al final tú te das cuenta que eres una construcción de cosas. Nada es auténtico tuyo. Tú simplemente eres retazos de otras personas, de otros contextos y de otras realidades. No hay más que decir sobre ese punto. Realmente más que todo dar ejemplos. Y a mí me pasó mucho con ejemplos, otra vez nos remitimos al amor, o me remito al amor, con mi papá. Sobre todo las últimas novias que tuvo, que fue como que en mi etapa de la adolescencia. Ya la última que tiene me alegra que esté con ella, los veo muy felices. Pero sí, ¿cómo decirlo? Sí, como que las últimas dos antes de la novia que tiene actualmente han sido como que muy ultimátum. Una vez que terminó, nada de que se hablan, que se miran, que nada, Terminan cero. mal, Sí, terminan mal. pero te digo que terminan mal de manera espantosa. Obviamente, yo no he pedido como que contexto de qué habrá pasado como tal, porque al final del día son sus relaciones, eso asunto mío no es. Exacto, No es. exacto. Pero sí tengo que decir algo. Y hay un patrón de conductas que yo digo que son reprochables de mi padre, que he visto más o menos en la relación actual. Sí, las han superado y se han mantenido estables y felices, pero sí como que he visto que ese patrón se repite y es algo que yo a mis 15 años no quería hacer. Obviamente si nos remitimos más atrás ya a mí me venían inculcando de que ojos para una sola persona, alma para una sola persona, independientemente de lo que pase, etcétera. Y así me he mantenido. De hecho, yo cuando tuve mi primera novia en su momento, fue ojos y todo a ella. Y al mismo tiempo sentí que muchos patrones, tal vez de repente, de que como éramos, o era adolescente, mejor dicho, que hay cosas que estaban pasando los cambios, de repente alguno que otro problema psicológico, etcétera, me llevaron a meter la pata. Porque, ¿para qué decirlo? O sea, en su momento terminamos mal. Y ahorita, como que mi ex y yo estamos en mejores términos. Pero sí terminamos mal. Y fue como que caí en cuenta, en un punto, de que estoy repitiendo un patrón que no me gusta repetir. Y prefiero verdaderamente comunicarme con mis futuras parejas y no repetir el error que estoy haciendo, porque es horrible, créanme, es espantoso. Yo lo hice y de verdad como que me puse en el zapato de mi ex y fue como que, esto es del asco. Sí. Y no, de verdad no. También hay que entender que para poder percibir esos patrones tú tienes que ser muy, no introvertido, pero sí aplicar mucho la introspección, digamos. Porque yo también quiero dar un ejemplo de mi propia crianza. Yo
fui criado por mujeres, prácticamente. O sea, toda mi familia hay muchas más mujeres que hombres. Y literal, yo fui criado prácticamente por mujeres. Eso me hizo de una manera muy diferente a mis primos, que mis primos sí fueron criados más con hombres, digamos. Porque yo era el toñeco, yo era el chiquito, el que mi abuela consentía, el que mis tías consentía, porque también fui hijo único, el que mi mamá consentía, y así sucesivamente. Y recuerdo que yo idealicé a mi mamá. Y todavía yo la miro, no perfecta, claro, ya no la miro perfecta, pero sí la miro como una de las mejores personas que existen en la vida. Pero yo recuerdo que fue duro cuando yo tuve que darme cuenta que errores que ella cometía, yo los estaba cometiendo. Y no solamente hablo de patrones, sino también de formas de pensar, formas de ver las cosas. Mi mamá era muy totalitaria, ella era la que, si su opinión contradecía la de otro, la dejaba así, ya está. O sea, ella no veía un entendimiento entre personas. Si tú no pensabas como ella, está bien, piensa como quieras, no me hable, ya está, déjalo así. Y yo recuerdo que yo también era así. Yo cuando no me entendía con alguien, yo decía, ¿sabes qué? No vamos a discutir, no vamos a llegar a nada. Y me rendía. Mi lucha, cuando yo empecé a estudiar filosofía, fue que yo no entendía la filosofía porque es compleja. Pues no es tan fácil como leer un libro y decir 2 más 2 igual a 4. Y recuerdo que fue difícil. Eso me afectó en muchos ámbitos, tanto personales como hasta laborales. Yo recuerdo que hasta todavía mi primer trabajo fue difícil porque yo a veces no creía entenderme con los demás y sentía que no valía la pena. Y no fue hasta que lo introvertí y me di cuenta que ni siquiera era un patrón de mi mamá, sino que era de mi papá el que yo estaba copiando, y eso que mi papá no estuvo en mi crianza. Me di cuenta que hay hasta patrones que tú tomas en muy corto tiempo y de manera muy inconsciente. Hay detalles, hay cosas, literal. Todo lo que eres tú fue copiado de algo, sin tú darte cuenta. Y fue ensamblándose dentro de ti poco a poco y todo obteniendo un orden. Y al final tú te das cuenta que hasta tus gustos pueden ser por alguien. Yo me di cuenta. Mis gustos musicales sobre el rock, el metal, pero también las gaitas, la bachata, la salsa, fue por mi familia. No fue que yo un día de la nada empecé a escuchar música que nadie más escuchaba. No, yo no inventé la salsa, ni la gaita, ni inventé el rock. El rock por mi hermana. Mi hermana se la escuchaba, se la pasaba escuchando 24/7 rock. Por todos lados, por todos lados. Y poco a poco yo le fui agarrando el gusto a la salsa y ya géneros más nativos de aquí. También yo en principio decía, ay no, caca. Pero mientras fui creciendo, me fui criando con esa música. En la actualidad yo oigo una gaita o una salsa y de una vez me empiezo a mover. Eso es de una vez. Y es por eso, porque también hay que tomar un factor que es la costumbre arraigada. Que es a lo que te acostumbraron de niño a hacer, ya sea una conducta o una manera de pensar. Porque yo recuerdo un ejemplo muy bueno que nos daba nuestro profesor de psicología, no sé si tú te acuerdas, que era de 2 gemelos que tuvieron un padre alcohólico. Y uno de los gemelos se convirtió en alcohólico y repitió el patrón, y el otro simplemente rompió el patrón y se volvió abstémico, no bebía. Yo recuerdo que ahí está representado bien lo que les estoy diciendo. No significa porque tú tengas un patrón impreso lo vayas a seguir, pero que lo contrarresta, o sea, que digas no lo quiero para mí, tampoco dice que tú estés exento del patrón. Eso es algo tuyo. Que tú quieras cambiar es otra cosa, pero es algo que está en ti, que es parte de ti. ¿Okay? Eso es como, no sé, lo que pasa es que uno ve esos patrones, esas conductas y esas creencias como algo ajeno, porque no es algo palpable físico. Pero eso es como que te pintes el pelo. Porque te pintes el pelo de otro color no significa que tu color de pelo se vuelva ese color. No. Te va a seguir creciendo negro, en mi caso. ¿Sí me entiendes? Castaño en el caso de Fredo. Pero castaño muy oscuro. Exacto. Entonces, ¿quería seguir agregando algo más? No, creo que lo que voy a decir viene muy bien en el siguiente punto. Bueno, ya aquí el siguiente punto es el desarrollo social, que démoslo corto. Ya dijimos de que el alrededor de tu crianza, aquello, pero hay que hablar de las amistades. Exacto. De las amistades, ¿no?
Entonces, ¿en qué influyó ciertas amistades para que tú seas lo que eres hoy día? Eso también es muy interesante porque ahí me remito a que tu contexto social también es muy influenciable a lo que eres tú. Todos somos adolescentes, todos llegamos a una época en la que somos excesivamente influenciables, en que podemos seguir una moda, una tendencia, y porque tu amigo te diga, hey, no sé, mm, tienes un DS y tú no tengo un DS No y tengo. ves a todo el mundo con DS y de repente te provoca tener un DS a pesar que tú no sepas que es un DS. ¿Sabes? Exacto. Yo recuerdo que a mí me pasó, yo siempre tuve Play, yo era un hombre de Play. Tuve el Play 1 y el Play 2, después el Play 2 no tuve nada, pero bueno. Y recuerdo que yo era muy feliz con mi Play 1 y no fue hasta que vi las consolas portátiles, que me enamoré de las consolas portátiles. No fue hasta que vi un Game Boy, un DS y un PSP que dije, ¿cómo puedo vivir yo sin esto? Y yo soy sincero, yo sé que si yo no hubiese estudiado donde estudié y conocido a mis amigos, yo capaz no me hubiese interesado nunca por los DS y nunca hubiese aprendido lo que aprendí con los DS. Porque también la gente piensa de, un detalle es estúpido, o sea, Sí. si no tenías DS, ¿qué tanto? ¿Qué tanto? ¿Qué tanto? El amor que yo sentí por los Pokémones jugando DS todavía me persigue en la actualidad. O sea, yo soy de los que se descarga emuladores para jugar Pokémon. Yo recuerdo Pokémon con tanto cariño, con tanto anhelo y tanto afán. O sea, yo recuerdo que con Pokémon yo viví grandes historias que me marcaron, me enseñaron que uno no puede ser posesivo, que uno tiene que entender la libertad del otro. Y grandes enseñanzas me dejó algo tan simple e insignificante. Como Pokémon. Exacto. Pokémon. Bueno, en mi caso, yo no me iría tanto por la ramificación del DS, pero sí, no sé si lo habré dado, creo que sí, en algún episodio del podcast anterior. Pero como yo dije, fui nadador. De hecho, todavía a día de hoy quiero seguir nadando, pero obviamente ya no quiero como que competir. Ya como que conseguí el clímax en la competición y ya ahorita como que no pienso directamente en competir, pero sí me persigue como que las ganas de querer entrenar, el meterme al agua, Por pasión más que por... sí, pero yo nunca me hubiese metido a una pileta, a un agua, a una piscina, a lo que, como le quieran decir, si yo no hubiese conocido a un amigo mío que casualmente ahorita lo que hacemos es prácticamente puro jugar LOL y hablar por Discord. Poco más. Ah, y jugamos Among Us. Eso es todo lo que hacemos. Pero sí, De pinga. sí quiero llegar de que él estudió en nuestro mismo colegio. Él fue mi vecino. Y de paso, llegado a un punto en el que que practicaba yo motocross con mi papá porque quería como que seguir el patrón porque me gustaban las motos y todavía a día de hoy me gustan. Y ahorita en un contexto más diferente me estoy más orientado hacia el GP, hacia las motos de velocidad y no tanto hacia las motos como las del enduro, las del motocross. Pero eso no quita que no me gusten. Pero bueno, siguiendo con la historia, básicamente, si no lo hubiese conocido, yo nunca hubiese entrado en una piscina. No voy a decir de que nunca hubiese aprendido a nadar porque realmente yo aprendí a nadar fue a los 6 años y prácticamente aprendí solo una vez que me quité el chaleco salvavidas y a nadar y ya. Pero nunca hubiese entrado a la natación como tal, nunca hubiese hecho esa carrera que tuve en la piscina. No hubieses tenido las experiencias. Exacto, nunca hubiese tenido las experiencias, nunca hubiese tenido la novia que tuve. Ahí Yo un también punto. tengo un cuento muy cómico para cerrar este punto, que es que yo creo que si yo no hubiese estudiado donde estudiamos, Ujú. ¿por qué 11 años? Porque Ujú. estuvimos desde primer grado hasta Hasta quinto. quinto de bachillerato. Yo creo que si yo no hubiese estudiado ahí, yo no fuera ni remotamente lo que soy. Porque parte de la gente que conocí ahí, de la convivencia que yo hice ahí, fue lo que en la actualidad me doy cuenta que me forjó. Yo no hubiese estudiado filosofía si yo no hubiese conocido a un profesor, amado profesor, la verdad, que daba literatura, era un italiano,
Bello. Y yo creo que si yo no lo hubiese conocido, yo no estudiara filosofía y ni siquiera tuviera el hábito de leer. Yo empecé con el hábito de leer fue porque él nos incitaba a leer Sí. en clase. Y recuerdo que yo no hubiese conocido mis 2 libros favoritos si no fuera porque un día me piqué con él. Él dijo que leyéramos fragmentos de Don Quijote y yo le dije, profe, pero ¿por qué no leemos el libro completo? Y él me miró con aires de superioridad y me dijo, tú no eres capaz de leer eso es mucho para ti. Literal, me faltó tiempo para decirle sus 4 cosas. Pero recuerdo que yo lo miré indignado y dije, sí. Busqué el libro y me lo leí. Lo amé. Solo con leer, o sea, con leer la primera página, lo amé con locura. Igual también mi gusto por la literatura fue en parte por él, porque yo no conocía a casi nadie en literatura. Pero mi escritor favorito lo conocí gracias a él también, en una de sus clases, Edgar Allan Poe. Y así sucesivamente, yo creo que nunca hubiese hecho artes marciales si no hubiese conocido un gran amigo que tuve, que me incitó a eso. Yo creo que nunca hubiese ido a psicólogo si de niño no me hubiese peleado casi que todos los días. Porque... Nosotros decíamos que se le metía el demonio. Sí, porque yo recuerdo que no todos los compañeros eran como Fredo, habían unos que eran unos completos imbéciles y querían pasarle por encima a uno. Yo me crié en barrio, pero estudié en colegio privado. Y recuerdo que yo decía, a mí no me van a estar pasando por encima por mi crianza de barrio, de que no te puedes dejar montar la pata porque ajá. Por supuesto. Y recuerdo que yo vivía de pelea en pelea. Yo creo que si no fuera por esa pelea, yo nunca hubiese terminado en un psicólogo. Y hubiese entendido conductas que yo tuviera, capaz hubiese sido peleón, capaz hasta malandro. Yo qué sé. Pero algo tan sencillo como estudiar en un sitio específico, Sí. conocer a las personas específicas, en el momento específico, pueden cambiarte la vida. Y tienes que entender que esas personas, esas situaciones, ese contexto, lo que aprendes, y tus padres, porque al final tus padres son los que te crían y te inculcan tus herramientas esenciales como persona, son los que al final terminan siendo tú. Entonces, cerramos este punto, ya volvemos, corte musical pequeño. Bienvenidos de vuelta. Ya el tiempo que quedan 3 puntos. Debería ser corto. Debería. Debería. Pero bueno, primero Estos puntos están... hablar de libertad contra destino. ¿Por qué? Porque como empezó Cubo en el inicio del podcast, ¿no? Que él pensaba de que él tuvo la libertad de haber tomado las decisiones que lo terminaron forjando. Sí, que yo era quien era por mi propia voluntad. Exacto. Pero, ¿y si no? ¿Y si fue y la mente invisible y somos una parranda de títeres y todo está conectado, ¿sabes? Todo está conectado. Todo está conectado. Illuminati. Sí, libertad contra destino, que es realmente lo que nos ata a las cosas, ¿no? Yo le soy sincero, yo en la actualidad siento que no hay ni libertad ni destino, todo es azárico. Sí. O sea, todo es un azar, no hay algo predicho, simplemente va improvisando y así va saliendo. Sí. Pero recuerdo que antes yo me sentía muy libre y siempre yo he sido de las personas que busca la libertad o ser lo más libre que se pueda. Y cuando yo empecé a discutir con Freud y con Sartre, pues yo decía, ustedes estúpidos no saben nada. Porque ellos decían que sí, todo no es que está predestinado, pero sí desde tu niñez ya tú sí puedes saber cómo puedes terminar siendo, digamos. Porque por mucho que tú tengas un padre alcohólico y termines siendo alcohólico o no, tú ya tienes esa predisposición, que es lo importante a recalcar en este tema. Hay predisposiciones, amigos. O sea, nosotros tenemos
predisposiciones a ciertas conductas, a ciertas creencias, a ciertas enfermedades y todo. Por ejemplo, mi papá es diabético y yo tengo la predisposición genética de que yo puedo ser diabético. O sea, me debería cuidar más que una persona común y corriente. Claro, eso es genética, eso no es un patrón arraigado, pero también yo tengo el patrón de ser agresivo o ser violento, digamos. ¿Por qué? Porque dentro de mi familia a mí me intentaron controlar mucho, intentaron que yo fuera hiper mega sumiso. Pero también veía que parte de mi familia son muy arrabaleros, son muy groseros, son muy impulsivos. Y era la lucha interna entre por qué si ellos pueden expresarse con libertad y ser violentos, yo no. Y claro, yo de pequeño decía, no lo puedo porque eso está mal. Pero cuando llegué a mi adolescencia y me di cuenta que estar bien o estar mal es una subjetividad, me volví una persona violenta y agresiva y maleducada y paré de contar. Y recuerdo que eso a mí me pasó factura. Y al final yo me convertí en eso que supuestamente por ser libre no iba a ser. Y cometí el error. Y eso pasa. Uno a veces comete errores que cometieron sus padres, sus amigos, o que decías que no ibas a cometer y sientes que es el destino. O que tú terminas siendo bebedor como toda tu familia, o terminas siendo fumador como toda tu familia, o terminas siendo, no sé, fumando marihuana porque te la pasas con los típicos amigos de calle, de street, y son tus yuntas y tus causas, o no sé cómo le dicen ustedes, pero por pertenecer a un grupo terminas adoptando esa costumbre, digamos, y se te vuelve a la larga maña, se te vuelve vicio, y ya después no sabes cómo quitártela. Y al final, ¿eso es destino? Porque así se siente. Es como, ¿quién culparía a un niño que vive en un barrio, que todos en el barrio son malandros, y que él tiene la predisposición a ser malandro porque ya está tachado por vivir en ese barrio? Si al final termina siendo malandro, es destino. O sea, porque todo apunta a eso. Porque hay otros también que salen de la regla. Eso pasa mucho en las típicas películas de la comunidad afroamericana, ¿no? Ese típico chamo que es súper inteligente, que vivió en un barrio y todos eran malandros y casi fue malandro, pero como era un deportista, al final sobrelleva la adversidad y termina cambia. Saliendo del... Ajá, y estudia en Yale, termina siendo rico y famoso y una buena persona, ¿no? Ajá. Ahí está el detalle. Por mucho que él termine siendo una buena persona, tú no puedes quitar que él sigue siendo una persona de barrio. Por mucho que él se acostumbre después a ser alguien de alta sociedad y de clase, dentro de él todavía existe ese chico que se crió en barrio. Y eso no está mal, eso no dice que él siempre será alguien de barrio, ni que eso sea algo feo o malo. Porque yo también me crié en barrio y eso no significa que yo no pueda coexistir con personas de diferentes estratos. O que mi destino fuera ser malandro como muchos de mis vecinos. Al final yo creo que no es algo de libertad contra destino, como les digo, porque ni somos netamente libres para ejercer nuestra voluntad plena, porque hay muchas cosas, hay muchas cadenas que nos atan, ya sea terrenalmente como judicialmente o lo que sea. Realmente, si te sientes muy libre es porque no te has dado cuenta cuántas son las ataduras, tanto crianza como costumbres arraigadas que tienes. Y me da pena decírtelo, pero indaga dentro de ti mismo y date cuenta que no eres libre. No existe la libertad como nosotros la concibimos, de totalitaria y de el sueño americano, digamos. No. Siempre estamos restringidos a ciertas costumbres y ciertas normas, ciertas éticas, ciertas leyes, ciertas creencias. Siempre hay algo que termina encadenando. Siempre hay algo a lo que te atiene, siempre hay algo que te frena, que te limita. Y eso no necesariamente está mal, porque claro, si fuéramos netamente libres, fuéramos anarquistas y ya de seguro nos hubiésemos matado entre todos. Pero es duro y sé que a mí me dolió. No les voy a mentir, amigos.
Cuando yo enfrenté en filosofía que no eres netamente libre, a mí me dolió, porque yo dije entonces, ¿qué esperanzas tengo? Yo, un hombre que defiende la libertad, o sea, que literal busca ser lo más libre posible, que busca el libre horizonte, las causas perdidas, no puedo ser libre. O sea, estoy atado a buscar causas perdidas porque no puedo buscar otra cosa. Me di cuenta que hasta busco causas perdidas porque las causas nobles o las causas correctas me parecen triviales, me parecen aburridas, no las sé luchar. Estoy condenado a buscar causas perdidas porque mi voluntad así lo requiere, porque así quiero ser yo, porque yo no quiero no hacerlo. Y eso es una restricción, porque entonces siempre las busco y nunca busco algo que no sea una causa perdida. Y estoy limitado a eso. Yo, el hombre que busca la libertad, está limitado a buscar la libertad y no a someterse. Eso es limitante, a pesar que suene paradójico. Ujú. Y eso tampoco conlleva que sea el destino, porque también tenemos ciertas decisiones, tenemos ciertos matices. Siempre hay otros caminos, no hay un solo camino que siempre vas a seguir y que inevitablemente ocurrirá. Siempre hay cosas que decir, siempre hay decisiones que tomar, siempre hay caminos que seguir y siempre hay cosas que evitar, digamos. Ujú. Y tampoco es como que tienes un destino a rajatabla que no puedes evitar, no. Siempre No. puedes luchar contra él y dar una vuelta en un. Entonces, básicamente, eso nos lleva al siguiente punto, que es yo no pedí esto, yo no pedí ser lo que soy, yo de repente no pedí seguir la línea de arquitectos de mi familia, por poner un ejemplo, no es mi caso, realmente no es mi caso, o de seguir la línea de médicos de mi familia, o pare de contar, Exacto. pare de contar. A ver, yo en mi caso, yo no he pedido, y de verdad, no he pedido el seguir el negocio de mi papá. Creo que lo he dicho antes, no me acuerdo. Pero yo nunca pedí seguir el negocio de mi papá. Quise, hace un año, hace unos meses, por voluntad, ayudar, meterme ahí, ver cómo es el cuento y tal. Y me he dado cuenta de que no es mi mundo. No me gusta, no lo disfruto. Créanme, no disfruto estar sentado o estar cargando repuestos, por más de que de repente hayan días de que es más llevadero, es más sencillo, más divertido, porque de repente hay más gente, de repente no Más soy práctico. ajá, no estoy solamente yo con mi papá, o es más relajado. Pero realmente yo no disfruto, no lo he disfrutado. Me di cuenta de que no lo disfruto. No lo disfruto de la manera que disfruto hacer música. No lo disfruto de la manera en la que me pongo a escribir poemas, que de hecho tengo bastante tiempo sin hacerlo. No lo disfruto de la manera en la que he editado videos, en la manera en la que hago esto. De por sí que ya estoy haciendo esto. No disfruto el vender o hacer lo que estaba haciendo con mi papá en su negocio de la manera en la que disfruto eso. Y eso de verdad yo no lo pedí. No lo haces tuyo, no es propio Exacto. de ti. Y algo que me chocó mucho hace una semana fue de que Agua tiene un negocio y no lo atiende. Fredo tiene un negocio y no lo atiende. Y yo estoy así como que, coño, pero el negocio no es mío. O sea, que me lo quieras heredar es una cosa, pero yo no lo estoy pidiendo. Exacto. ¿Por qué? Porque no me gusta, no me desenvuelvo. De Y verdad. eso tampoco te hace un mal agradecido. Exacto. Eso no. Gente, si están pasando este mismo caso, eso no los hace mal agradecidos. Simplemente si no lo disfrutan, si no disfrutan correr con el negocio de la familia, si no disfrutan el vender, o si no disfrutan O seguir la misma línea. seguir la misma línea, por lo menos con los primeros ejemplos de doctor, abogado, arquitectos, etcétera. Si no lo disfrutan, no lo hagan. No lo hagan. Busquen su camino, busquen lo que disfruten. Porque ustedes no pidieron seguir esa línea. Exacto. No, y también quiero hacer un paréntesis aquí. A papás. Si hay algún padre que se siente aludido a esto y Te dice... garantizo que sí los debe de haber. Y dice, no, mi hijo sí es un mal agradecido. No sé tú, pero el mío sí. Capaz puede ser que sí sea un mal agradecido. Pero
no impriman su sueño o lo que ustedes son o lo que ustedes ven mejor para sus hijos en sus hijos. Sé que les está hablando alguien que no tiene hijos. No tengo. Lo más cercano a eso que tengo yo es una perra. O sea, no tengo hijos. No sé qué es ser padre. No sé qué seré yo cuando llegue el momento, si es que llega. Pero yo quisiera aconsejarme y que de verdad no imprimas algo que tu hijo no quiera hacer. Sé que esto es muy ambiguo porque tú puedes decir, si no se quiere comer los brócolis, no lo... No, pero cuando ya está mayor tiene que tomar una decisión él. No impongas algo. Ofréceselo. Endúlzalo, pero no se lo impongas. No obligues a que él haga algo que tal vez no es su vocación. Y eso es por decir algo, pero eso pasa con todo. Pues yo me he topado con padres de amigos que son muy, muy estrictos. Yo tengo infinidad de amigas. Esto es un ejemplo muy básico, pero tengo infinidad de amigas que sus mamás literal quieren que ellas terminen con alguien, no que las mantengas, pero si alguien bien acomodado que les dé una buena familia. Claro, no justifico que si su hija quiere irse con el drogadicto que no tiene futuro, y tú sabes que no tiene futuro, o sea, el típico drogadicto piedrero que ya cayó preso, no consiento tampoco a la niña de que siga con esa relación que no la va a llevar a nada. Pero a mí me pasó un caso, como 3 veces, que yo me enamoraba de una chica, yo empezaba a salir con la chica y tal, y nunca me ganaba la mamá. Y así le pasaba al siguiente después de mí, al siguiente, y al final ellas me decían que era que la mamá siempre se enamoró, por decirlo de algún modo, de un chamo. Yo recuerdo una muchacha que ella estudió con nosotros, Freo, ya tú sabrás quién es. Sí, sí, sí. Que ella fue novia de un amigo de nosotros, ya sabrás quién es. Sí. Y yo recuerdo, sí, un gran demasiado. amigo de nosotros. Y yo recuerdo que cuando yo le eché los perros, o la cortejé, por decirlo de algún modo, yo recuerdo que ella siempre me decía que su mamá no me quería, que siempre que yo iba a verla y que la mamá nos veía juntos, siempre le decía, no te estés enamorando de ese niño, que a ti te conviene fulanito, y le decía siempre el nombre de su ex, y ella o sea, miraba a la mamá y le decía, mamá, o sea, él se fue del país, ya él, o sea, él y yo fuimos novios cuando éramos niños, ¿qué te pasa? Y ella, no, porque él sí es buen muchacho, él te puede acomodar, él sí es de buena familia y no sé qué. Y claro, lo típico era que, Joe no es de buena familia. Y ahí que no, pero él te conviene más, él sí te quiere de verdad. Y ahí que, tú sabes cómo me quiere Joe. Y así sucesivamente siempre es la misma pelea. Sí. Eso me pasó como con 4 mujeres diferentes. Yo también tuve una relación con una chica por 7 meses. Y fue lo mismo, la mamá me odiaba, me detestaba, prefería a su primer novio y tal, no sé qué. Eso se puede extrapolar a cualquier tema, porque sí. Incluso papás, hasta los mismos patrones, lo que pasa es que como que vamos a separarnos un poquito de los patrones arraigados y vamos a poner ejemplos como que más de la vida. Ok. Entonces, nada, continúa. Y sí, papás, mi consejo es, dense cuenta que imprimen en su hijo, porque capaz eso le puede pasar factura. Yo conocí el caso de alguien que imprimió en su hijo ser despegado a los objetos, las cosas, las personas, y al final fue muy triste ver cómo ese hombre terminó solo, porque le inculcó tan afermo a su hijo despegarse de lo emocional, que cuando estaba viejo y ya solamente le quedaba disfrutar de sus años dorados, su hijo no estaba, porque sentía que no era necesario, que para qué apegarse. Sí. No lo hagan. Y ya, cerrando ese punto, hay una pelea que es entre lo que eres tú y lo que se supone que eres tú. Exacto. Que es una pelea que siempre va a pasar, siempre va a ocurrir y siempre va a chocar. Sí. Aquí hay algo interesante porque tú, o sea, la definición de tú
no vamos a caer en el podcast anterior, sino que esencialmente tú eres lo que sientes, lo que te motiva, lo que sientes propio, digamos. Aquello como Fredo, que no siente que el negocio de su familia es No. algo esencial de él, Ujú. sino que él ve la música como su pasión, como algo propio, o sea, lo ve Sí. con arraigado esmero, digamos. Eso es lo que Fredo es, digamos. Y aquí es muy peliagudo ver la diferencia, porque capaz algo que yo rechazo de mí es parte de mí, pero no lo veo yo como un tú, ¿sabes? Ejemplo, la violencia. Yo no es que sea alguien violento, yo literal soy alguien muy pacífico en la realidad. Yo peleado o discutido, tenía un conflicto, tengo muchos años sin tener algo que medianamente se le parezca. Pero yo rechazo siempre esa predisposición a la violencia que yo tengo. El disfrutar del conflicto, del dolor ajeno, de hacer sufrir a la gente. Yo lo gozo. Es algo que me da vergüenza, es algo que me produce un trago amargo, porque es algo que aborrezco de mí, pero es parte de mí. No es algo que yo quiera, pero está ahí. Lo rechazo y decido ser pacífico, decido resolver las cosas racionalmente y a través de palabras, pero siempre estar ahí conmigo. Y en la lucha entre mi yo y lo que soy, estará esa voluntad o esa, digamos, libertad que tengo de decir, no voy a seguir ese patrón, no voy a Basta. seguir esa tendencia. Simplemente Basta, decir hasta basta. aquí. Esto no es para mí. ¿Entienden? Y al final creo que eso es lo bonito y lo que todo el mundo debería hacer. Practicar la introspección, La introspección. ver qué son esos patrones que quieren y no quieren en su vida y al final decir, basta. Yo soy así, pero eso no me definirá, ni seré así. También ayuda mucho de que vayan al psicólogo. Si van al psicólogo van a conseguir de que con esa ayuda externa de que tienen de alguien instruido para eso, pues se van a dar cuenta mucho más fácil de sus de esos patrones. Claro. También Dale, este Fred. punto también se puede reflejar mucho en la manera en la que uno refleja en el exterior, ¿sabes? La manera en la que uno se viste, Sí. en la que de repente tienes el cabello, en la manera en la que de repente si te dejas la barba o no, Exacto. Tu gusto. tus gustos. Y por lo menos la pelea mía es que yo ya me separo de mi yo antiguo, de que es el que no tiene tatuaje, sí, el chamito, tal y esto. El nadador. Ajá, y por más de que yo ya me separé de esa parte, de ese lado mío, todavía revive porque lo traen a la vida y ni siquiera lo traigo yo, lo traen personas externas. Entonces, Sí. al final me termina generando conflictos. ¿Por qué? Porque yo ya no me veo de esa manera. Yo me veo de pana. Muchas veces yo me veo reflejado en el televisor de mi cuarto y pienso que tengo todo mi brazo izquierdo tatuado. Y digo que me da placer porque me gusta verme tatuado. Y ya es algo que no le pueden dar marcha atrás. Exacto. Yo ya me reflejo como una persona en la que inevitablemente va a llegar el momento en que mis dos brazos van a estar negros o van a tener colores, etcétera, dependiendo del tatuaje que me quiera hacer o los que me quiera hacer, que me va a gustar mucho, mejor dicho, ya me gusta mucho vestirme de negro, me gusta mucho ponerme chaqueta de cuero, me gusta mucho usar Vans y prefiero ponerme eso a estarme poniendo una polo. Exacto. Lo digo en serio. Me gusta ponerme camisas de banda y es algo que no había hecho en mis años de adolescencia. Es algo que de verdad está floreciendo actualmente. Me gusta ponerme camiseta de banda con Guns N' Roses, Nirvana, Bring Me The Horizon. La banda que se te venga a la mente, básicamente. Y es algo que genuinamente me gusta. Y todavía siento de que cada vez que revive esa otra persona es como que, coño, otra vez tengo que entrarme a coñazos con este Sí. panita que ya se supone que debería estar muerto. También hay que entender que uno cambia conforme el tiempo. El tiempo no perdona, amigo.
Literal, tú no eres ese niño. O sea, esencialmente sí, pero tú no eres ese niño que eras cuando tenías 10 o cuando tenías 15 o 5. También hay que entender que mientras uno va creciendo y se va desarrollando, uno va cambiando. Porque todo cambia, hasta tu propio entorno, tus propios patrones, tus propias creencias. Eso es algo constante, eso no es algo de que no, de cierta edad hasta cierta edad te crían y ya. Ya no copias más patrones, ya tú eres original. No, Ujú. eso es algo de día a día, poco a poco, todos los días. Y yo entiendo que sea complejo y complicado de entender porque, como les digo, ya de por sí afrontar que tú no pediste nacer y afrontar Exacto. todo lo que te inculcaron y te imprimieron es difícil hacerlo solo. Por eso recomendamos que vayas a un especialista. Porque tanto Freo como su servidor Youku ha ido a especialista. Sin necesidad de estar loco, ¿no? ¿No? O sea, por salud mental. De él estaba asociando la idea de que ir al psicólogo es equivalente a estar loco, por favor. O sea, Ajá, eso es demasiado insano. sí, Dejen esa o tontería. estar en depresión o tener, no, o No. sea, no, Si no. yo no hubiese ido al psicólogo, yo nunca, o bueno, no nunca, pero sí como que nunca hubiese confirmado de que sí sufría o sí sufro de ansiedad. Si yo no hubiese ido a psicólogo y después a psiquiatra, Ujú. no hubiese entendido muchas cosas de mi infancia que no veía, porque también eso es interesante del consciente, perdón, del inconsciente, que censura, o sea, por protección uno mismo, su propio ser inconsciente, censura información. No te muestra a veces cosas de tu infancia que fueron feas, malas, o que mira que no son saludables para ti. Y tú recuerdas a alguien de manera diferente, no sabes la realidad porque no te acuerdas. Pero es importante que conecten con ustedes mismos. Y por mucho de que cambien, porque todos hemos cambiado. Yo he cambiado mucho, Sí, ya yo no soy el típico niño imbécil que era en ese entonces. Lo acepto. Digo, ok, no soy así, ahora soy así, pero eso también fue parte de mí. Yo aprendí de eso. Y eso me llevó hasta donde estoy, ¿sabes? Pues tampoco hay que rechazarnos y, no sé, crucificarnos porque antes éramos de cierta u otra forma. No. exacto. También entiendan que en un futuro no van a ser lo que son en la actualidad. Así que creo que ese es mi consejo y creo que ya no tengo Ya, más nada eso que es decir. todo el episodio del día de hoy. Pues espero que de verdad les haya gustado, que hayan disfrutado el episodio de hoy, porque de verdad estuvo bastante interesante. Sí. Esperamos que hagan caso a algunas de las cosas que dijimos acá. Sí, sé que tal vez es incómodo, doloroso y digan, ah, ustedes lo que están hablando es puras tonterías. Pero por favor, escuchen, Sí. escuchen. Eh, Escúchense a ustedes mismos. bueno, ya ustedes se saben este discurso. Nada, compártanos, comenten en YouTube, sigan el Síganos, podcast, suscríbanse, suscríbanse. denos su opinión. Ajá. Y bueno, poco más. Entonces nos despedimos. Aquí estuvo Fredo. Fue un placer, su servidor Joe Cubo. Entonces hasta el próximo episodio.